Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Hace 20 años las FARC ejecutaron uno de los más cruentos ataques terroristas que ha sufrido Colombia. Por lo menos 1.500 guerrilleros de las FARC atacaron sin misericordia alguna a 120 uniformados de la Policía Nacional que tenían la misión de proteger a los pobladores de Mitú, capital del Vaupés. Los policías que no murieron calcinados por los cilindros bomba que lanzaron fueron secuestrados y encerrados durante varios años en jaulas construidas con alambre de púa en lo profundo de la selva. Me dice Alias Urias, dígale que salgan porque si no los vamos a quemar vivos. Pues me llevan los guerrilleros apuntándome con fusiles, voy hacia el frente y les grito a los que están ahí en el hueco que salgan porque si no van a morir quemados y van a ser incinerados allí. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, reconstruimos con la voz de dos de sus protagonistas, el general Luis Mendieta y el sargento César Augusto Lazo, la forma como las FARC atacaron a Mitú en la madrugada del 1 de noviembre de 1998. Recordamos a dos de los policías de los que nada se sabe 20 años después de la toma. Luis Hernando Peña Bonilla y Hernán Darío Dinas nunca regresaron a casa y hoy, en el programa La Noche, sus familias exigen a las FARC una respuesta. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. Las heridas que aún están abiertas y las cicatrices que 20 años después deja en Colombia el cruento ataque terrorista que las FARC ejecutó en la madrugada del 1 de noviembre de 1998 contra la población y su estación de policía en Mitú, capital del departamento de Vaupés, ubicada en el suroriente de Colombia. El punto clave de esa noticia: 20 años después, los responsables de este crimen están libres, algunos de ellos gozan de una curul como congresistas de Colombia. Mientras tanto, sus víctimas siguen esperando no solo justicia, sino la respuesta a muchas preguntas que aún están sin responder. Una de ellas, ¿dónde están los 5 policías que aún permanecen desaparecidos? Eran en total 120 policías, a los que no mataron ese día, las FARC los secuestró. Algunos regresaron del cautiverio, pero 5 de ellos jamás volvieron y sus familias, 20 años después, no han recibido ninguna noticia. Toma de Mitú, con 150 policías antinarcóticos y 50 indios bachilleres. Dentro de la operación Marquetalia del bloque oriental de las FARC, así llaman la operación, porque van a participar otras unidades en esos lugares. Era 27 de octubre de 1998 y en alguna parte de la selva se fraguaba un plan terrorista. Rodrigo 16. Quien llamaba a lista y daba instrucciones era este hombre, alias el Mono Jojoy. Antonio 44. Mientras que atentos, con sus manos sobre una mesa de madera, al menos 7 hombres escuchaban los detalles de su próximo crimen a gran escala. Romaña Medina. Entre los asistentes figuraba alias Romaña. Esto va a estar acordonado, acá el río está acordonado hasta la pista. Una maqueta les daría un mejor panorama sobre el sitio que destruirían. Y sobre esta parte va a haber otra unidad. Solo faltaba la despedida de su comandante, un cabecilla criminal que durante décadas embargó en el llanto a cientos de familias colombianas. Había llegado aunque el sol no se asomaba. Las ráfagas de fusil iluminaban la oscura madrugada del 1 de noviembre de 1998. Llegamos al 1 de noviembre del año 1998 cuando a las 4:30 de la tarde se inicia el ataque terrorista por parte de esta agrupación a las instalaciones nuestras. Más o menos a las 4:30 de la mañana comienza el bombardeo por parte de las terroristas de las FARC utilizando armas no convencionales como son los cilindros bombas cargados de explosivos plásticos.
También el lanzamiento de diferentes artefactos con morteros, con bazucas, la utilización de tatucos, también otra arma no convencional, los lanzadores múltiples de granadas MGL, otro M52 creo que se llama otro, que es también de lanzamiento de granadas. Y así comienza nuestra defensa que teníamos previsto desde días anteriores, de la defensa tanto del comando de la policía como también de la población. Mitú, la capital del departamento de Vaupés, se convertiría en la testigo de trágicas horas, donde 1.500 terroristas de las FARC, armados hasta los dientes, en cuestión de minutos establecieron posiciones apuntando contra la estación de policía, donde 120 uniformados despertaron sumergidos en su peor pesadilla. Se disparaban morteros. Y celebraban los impactos. Se lanzaban tatucos. Y generaban destrucción, sin importar que el blanco fueran las casas de los pobladores. Mientras tanto, en medio de la manigua, Romaña daba instrucciones. Las horas pasaron y los policías resistían. Sin embargo, no por mucho tiempo. Los hombres de las FARC sumaban 10 veces más que los de la policía. Más o menos hacia las 10 de la mañana observamos que el comando de la policía ya estaba totalmente destruido, están las llamas, sigue el bombardeo permanente porque eso ocurrió durante todo el día, el lanzamiento de estas armas no convencionales con estos cilindros cargados con explosivos y con material inflamable. Más o menos a las 10:30, al ver que está destruido nuestro comando, seguimos resistiendo desde esa posición y allí comienza el ataque central por parte de los FARC con lanzamiento de esta clase de armas y nos van destruyendo esa instalación. Ya cuando nos destruyen el segundo piso, nos tumban las paredes del primer piso, se abre un hueco y logramos pasar a una sede que era de la Fiscalía. Allí estaba el capitán Julián Ernesto Guevara defendiendo esa posición y allí pues obviamente nos tocó apoyarlo porque ya nos habían destruido la parte de la casa del Monseñor. Desde el techo de una edificación aledaña, un guerrillero dio el parte de que habían cumplido su objetivo. Las balas habían cesado. Rendidos, los sobrevivientes salieron. El coronel Julián Guevara fue uno de los primeros. Sus compañeros lo siguieron. A pesar de la difícil escena y premeditando el cautiverio que les esperaba, hubo saludos. Cabizbajo, el entonces teniente coronel Luis Arlindo Mendieta ajustaba su pantalón y seguía la fila, mientras en el piso yacían 43 cuerpos sin vida entre fuerza pública y civiles. Después del ametrallamiento del avión fantasma, nos dicen los integrantes de la FARC, salgan, porque si no se termina esta actividad. Salimos, nos dicen salgan con las manos en alto, pues los 4 policiales que me acompañaban salimos de ese sitio de los Maños y nos toman los integrantes de la FARC que levantemos las manos y alias Urias, que estaba allí en ese momento, que después va a morir en una operación militar, le dice a otros guerrilleros que me lleve como rehén hacia el sitio donde está el hueco, donde están los policiales. Me dice Urias, vaya hasta allá y le dice a los policiales que salgan. Pero en ese momento, en la parte externa, alias Boyaco, que también murió en otra operación, está lanzando combustible hacia lo que era el hueco de esa instalación policial, lanzando gasolina. Me dice alias Urias, dígale que salgan porque si no los vamos a quemar vivos. Pues me llevan los guerrilleros
apuntándome con fusiles, voy hacia el frente y les grito a los que están ahí en el hueco que salgan porque si no van a morir quemados y van a ser incinerados allí. En total, 61 policías entrarían ese día a engrosar la larga lista de secuestrados por la organización terrorista de las FARC. De este masivo plagio, algunos fueron liberados, otros rescatados. Hay quien se escapó, también quien murió en cautiverio y uno que nunca apareció, el entonces subintendente Luis Hernando Peña Bonilla. Nuestro compañero de MeToo, Luis Hernando Peña Bonilla, él tenía algunos problemas de salud psiquiátricos y se presentaban algunas riñas con los compañeros y algunos malos entendidos, e incluso algunas oportunidades hubo golpes. Se insistía de que por favor dieran tratamiento psiquiátrico. En una oportunidad salió Peña a lo que se llama chonto. El chonto es un hueco que se abre en la parte cercana a lo que era la jaula y allí es donde se hacen las necesidades fisiológicas. Allí, en ese sitio, Alas Patequeso le puso la pistola a Peña en la cabeza y le dijo, este es el tratamiento psiquiátrico que nosotros damos aquí en la guerrilla. Y en un homenaje a las víctimas de la toma de MeToo, hoy hemos precisamente querido invitar a Elsa Peña. Ella es la hermana del intendente Luis Hernando Peña Bonilla y ustedes escuchaban al general Mendieta narrando ante la Jurisdicción Especial para la Paz la preocupación que le embarga no solamente a los que estuvieron secuestrados y hoy están liberados y sobrevivieron a este cruento ataque hace 20 años, la preocupación que a ellos les embarga por lo que pudo haber sucedido con personas como Luis Hernando Peña Bonilla, un intendente del que su familia no sabe nada, absolutamente nada, hace 20 años. Elsa Peña, bienvenida al programa La Noche, NTN 24. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Para su familia, Elsa, ¿qué representa esta fecha? Son 20 años sin saber absolutamente nada de su hermano, pero al mismo tiempo unas voces como las del general Mendieta, que en diferentes espacios, como lo veía usted en la Jurisdicción Especial para la Paz, en la justicia transicional, está exigiéndole a las FARC que les diga la verdad. Sí, cada que veo estos videos, cada que escucho la forma como él fue tratado allá, la forma como lograron enfermarlo, son como choques eléctricos. Se siente mucho dolor. En estas fechas, ¿qué es lo que más duro le da a la familia? ¿Qué es lo que más los atormenta cada 31 de octubre y 1 de noviembre? Porque en estas dos fechas fue que se desarrolló el antes y el después de esa cruenta toma. A nosotros la vida se nos partió en dos, en esa toma guerrillera. Lo que más nos duele es un gran ser humano, un gran hijo, gran hermano, un excelente profesional haya terminado de esta forma y aún teniendo la posibilidad de hacer algo el Estado, a veces sentimos el olvido de ellos, del Estado como tal, de no ayudarnos a recuperar su cuerpo, aunque sea su cuerpo, porque ya, pues si él no está vivo, al menos necesitamos cerrar un ciclo. Elsa, para que nuestros televidentes tengan claridad sobre este caso con el cual iniciamos este programa el día de hoy, a su hermano inicialmente lo secuestran. ¿Hasta cuándo ustedes tienen la esperanza real de que él está con vida, de que él está privado de la libertad, pero que se encuentra bien? ¿Y en qué momento ustedes se enteran que realmente él muere? A finales del año 2002, hasta ahí recibimos las últimas pruebas de supervivencia. No volvimos a saber de él. No, tal vez finales del 2001 para inicios del 2002. En esas pruebas de supervivencia, ¿qué les decía? Él manifestaba su anhelo de regresar con vida, su anhelo de volver a encontrarse con su familia, de volver a su tierra, de disfrutar las reuniones. Él manifestaba volver.
Uno nos explica, Elsa, y quizás muchos televidentes que hasta ahora nos ven, no solamente en Colombia, sino en todo el continente americano, en los Estados Unidos, cómo una familia puede estar tanto tiempo sin saber absolutamente nada de lo que realmente sucedió con ese ser querido. ¿Por qué no les han dicho nada? ¿Ni siquiera las FARC les han entregado una respuesta? No, no nos han entregado ninguna respuesta. La noticia más reciente fue la que dieron en la Operación Jaque, en la primera rueda de prensa que hubo, cuando Armando Castellanos pues dijo que él había sido fusilado. Esa fue la noticia más reciente, que ahí pues prácticamente ahí nos enteramos que él ya no estaba. Y empezamos como a hacer, a recordar y cuándo fue la última prueba que recibimos, qué nos decía. Y sí, fue finales 2001, 2002, fue por ese año. Hasta ahí él estaba. ¿Cómo pueden vivir ustedes, y no solamente las hermanas del intendente Peña Bonilla, sino sus padres, que son unos ancianos que en ese momento están esperando aún que les entreguen algunas respuestas? ¿Cómo pueden vivir con esa verdad de que ya no está con vida, pero al mismo tiempo no han podido recibir los restos mortales y no han podido cerrar ese ciclo a través de un entierro o a través de una despedida formal de ese ser querido que hace 20 años del que ustedes no tienen ninguna noticia? No sé, la verdad ha sido dolor, ha sido llanto, o sea, ha sido de todas formas, ¿no? Todo lo triste que ha pasado, de todas formas lo compensamos con fe y esperanza de que en algún momento tengamos una verdad y recuperemos su cuerpo. Pero ha sido muy difícil. Y ver que los años pasan, y ver que nuestros papás envejecen, y ver que nuestros abuelitos se fueron, es muy difícil. Los papás, específicamente la mamá del intendente Peña, ¿ella todavía conserva la esperanza de que algún día ese hijo toque la puerta y llegue a casa? Ella pasan momentos en que ella dice, mi hija, a veces me quedo pensando que él está vivo. Pues al no tener alguna noticia certera, se guarda esa esperanza. ¿Cuántos años tiene ella? Ella tiene 70 años y mi papá también. Muchas veces acá en el programa La Noche hemos presentado este caso de Luis Hernando Peña Bonilla. Hoy hemos querido darle una especial relevancia, teniendo en cuenta que se cumplen estos 20 años y tragedias como la que nos presenta Elsa en esta entrevista demuestran el dolor que viven por lo menos 5 familias que desde ese día no tienen ninguna noticia, no saben si ese ser querido está con vida o no porque no han podido recibir los restos mortales o sencillamente las FARC no les han entregado ninguna respuesta. Por esa razón también integramos a esta hora al sargento en retiro de la Policía Nacional, César Augusto Lazo. Él también es víctima de las FARC, fue secuestrado hace 20 años en la toma de Mitú, exactamente en la madrugada del 1 de noviembre de 1998. Él permaneció secuestrado 13 años y 5 meses. Y un día fue uno de los últimos uniformados que fue liberado por parte de las FARC. Intendente, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Muy buenas noches y a todo el público que nos escucha y nos ve a esta hora. Y a la señora Elsa, la hermana de Luis Hernando. La acompaño en su dolor y esperamos que muy pronto podamos tener noticias y cambie esta situación. Sargento Lazo, usted es protagonista de esta noticia porque vivió en carne propia hace 20 años la toma de Mitú. Me gustaría que usted le contara a nuestros televidentes cuáles son los recuerdos más vigentes que tiene en este momento, 2 décadas después de este ataque terrorista. Los recuerdos más recurrentes y parece que no hubieran pasado 20 años son los momentos en que
comienza el ataque demencial, diría yo, de esta guerrilla y todo el dolor que causó, y aún hoy, esperando la verdad, seguimos con la incertidumbre de lo que pasó con Peña y de lo que pasó con algunos muchachos que siguen figurando como desaparecidos. Aprovecho pues esta oportunidad para recalcar como un compromiso que quedó en los acuerdos de la verdad, que debe decir la guerrilla qué pasó con todos estos compañeros, no solo Peña, Bonilla, Luis Hernando, sino todos otros policías y militares que sus familias siguen esperando noticias de ellos. Recuerdo pues todos estos años de cautiverio, los momentos iniciales del ataque, la incertidumbre de lo que pasaba con mi hijo, con mi esposa, y posteriormente qué iba a pasar con nosotros, sin saber ni sospechar nunca 13 años y 5 meses de secuestro. Hoy, gracias a Dios, tengo la oportunidad de estar acá y compartir con mi familia, ya en retiro de la Policía Nacional, y esperar que la FARC comience a decir la verdad de todos estos hechos que acontecieron en el transcurso del conflicto interno. Sargento, de esa noche de Halloween, estamos hablando de hace 20 años, ¿qué recuerda? ¿Qué sucedía antes de esta cruenta toma? Muchos aseguran que era un ataque anunciado y que ustedes llevaban varios días prácticamente preparados para enfrentar a esos guerrilleros que venían amenazándolos desde semanas antes al 31 de octubre. Sí, pues la información ya estaba, habíamos informado también a Bogotá e informado a la brigada de la 7ª Brigada aquí en Villavicencio, sobre todos los movimientos y la información que nos llegaba por fuentes humanas sobre lo que ya se nos venía encima. Ese 31 pues nos dedicamos en parte a celebrar el Día de los Niños. Se hicieron diferentes actividades con los menores en Mitú hasta las 7 de la noche aproximadamente, cuando ya reforzamos la seguridad, los puestos que se habían asignado para reforzar aquella noche. Y en el transcurso del día llegó un avión de carga y en él varias personas influyentes de la comunidad, como el personero, el defensor del pueblo, se fueron, y aproximadamente a las 5 de la tarde salió ese último vuelo. En el ambiente general pues se sentía la zozobra y la incertidumbre de algo fatal que iba a suceder. Y así sucedió. A las 4:30, casi 5 de la mañana del día 1 de noviembre comenzó el ataque. El 31 pues fue esa actividad con los niños, y hoy precisamente han transcurrido 20 años y parece que fuera ayer que me llega nuevamente a la memoria esos días cuando fui y visité a mi hijo, le dejé unos dulces y regresé al comando. Sargento, ¿su hijo estaba ese día, su familia estaba en Mitú? Sí, estaba mi esposa Ninfa con Jenny y Daniel, que tenía 15 meses de nacido. No habían salido fuera de la casa, ellos estaban ahí esperando, pues era un domingo y estaban tranquilos en la casa. ¿Y la guerrilla nunca llegó a la casa de ellos, teniendo en cuenta que, según lo han relatado diferentes exsecuestrados, la toma no solamente fue dirigida contra la estación de policía, sino también afectó las casas de muchos residentes, afectó a la población civil? Sí, como se ven en las imágenes, casi toda la población quedó destruida. Los guerrilleros ingresaron a muchas viviendas buscando a los auxiliares bachilleres. Mi esposa quedó con mis hijos, con Daniel,
con Jenny Carolina quedó dentro de la casa, pero pues yo me dirigí al comando y desde ahí pasé toda la noche y todo lo subsiguiente que se presentó. No sé si la guerrilla ingresó a la casa, creo que no lo hicieron, simplemente por la calle y a las casas de los auxiliares bachilleres sí ingresaron y a otras viviendas también lo hicieron. De todas maneras, mi esposa pues se había guarnecido bien y no pasó pues a mayores con estos guerrilleros de la FARC. Sargento, ahí veíamos las imágenes que fueron grabadas por las FARC. Ellos mismos grabaron ese video en el cual queda claro cómo fue el planeamiento de la toma y también cómo la ejecutaron. Ahí ven ustedes estas imágenes de cómo transcurrió ese combate en el que cerca de 1.500 guerrilleros de las FARC atentaron contra cerca de 120 policías, un poco más, un poco menos, de uniformados que defendían y protegían a la población civil en la ciudad de Mitú, en la capital del departamento de Vaupés. ¿Cómo fue ese combate? ¿Cuánto tiempo duró? ¿Qué recuerda usted, sargento? Bueno, exactamente no recuerdo cuánto tiempo duré yo desde las 4:30 o 5 de la mañana que salía a mi sitio de facción, que era entre la Caja Agraria y la Registraduría, que nosotros lo denominábamos Bromo 2. Una vez iniciado el ataque, me levanté y con el sargento Espinosa se dirigió a la torre, a la parte alta del comando, desde donde con la M60 y dos compañeros más, con González y con Simpson, repelieron el ataque y causaron muchas bajas a la guerrilla desde ese lugar. Luego me dirigí a la radiocomunicaciones y le dije a Contreras que informara que Mitú estaba siendo atacada. De ahí, en compañía de Luis Hernando Peña Bonilla, nos dirigimos a la Caja Agraria para pasar luego a la Registraduría, pero no fue imposible por cruzar la calle por el intenso fuego y la cantidad de cilindros que nos caían. Al inicio no sabía qué era lo que nos estaban tirando, pues yo escuchaba que por encima nos pasaba algo y un zumbido, con un ruido extraño y luego la detonación. Ahí desde la Caja Agraria disparaba desde dos lugares, hacia el centro del pueblo y hacia la concha acústica. Escuché la voz de Ariel, que decía que venía mucha gente, mucha guerrilla, y después a mi teniente Bonilla, que se encontraba en ese sitio de Bromos para donde iba yo con Peña. Luego no lo volví a escuchar, tampoco volví a ver la registraduría, esa edificación quedó borrada. Yo me sentía como en un éxtasis, en una pesadilla, sin que fuera posible despertar. No entendía a veces qué era lo que pasaba, todo transcurría. Hasta que al final, no sé cuánto tiempo transcurrió, ya era en la tarde, me vi rodeado por estos guerrilleros por dos lados. Me gritaron que nos entregáramos y al ver la cantidad de guerrilleros que nos apuntaban, pues yo solté mi fusil. Ya había gastado mis granadas, había gastado más de la mitad de la munición y no encontré ya razón para seguir luchando cuando ya estaba rodeado de guerrilla. Al salir de este lugar, de la Caja Agraria, vi como una guerrillera y una compañera de ella estaban filmando, entonces me dio pues rabia, impotencia y tristeza ver la seguridad con la que estaban obrando, pero también miré la cantidad de jóvenes, de muchachos, de guerrilleros que nos acercaban, que nos estaban atacando. Y luego, al desplazarnos hacia el CAPI, un lugar en Mitú, la cantidad de cilindros que ellos arrastraban para seguirle tirando al
a la estación que ya estaba casi borrada del mapa. Después llego a un lugar, el internado, y vi muchos guerrilleros heridos. Posteriormente a un lugar que llaman el Capi, y ahí comenzaron a reunirnos, ahí ya nos dejaron un tiempo y con Peña Bonilla esperando qué iba a pasar con nosotros. Pues sargento, hoy 20 años después hemos querido reconstruir con su voz, con su relato, lo que sufrieron las víctimas del cruento ataque a Mitú, esta toma terrorista, una de las peores que ha sufrido Colombia, en la que el principal protagonista fueron las FARC. Vamos a marcar una primera pausa comercial, sargento. Cuando regresemos continuaremos hablando con usted y con Elsa Peña, quien es la hermana del intendente Peña Bonilla. También estaremos en comunicación con familiares de policías que ese día estuvieron combatiendo, intentaron repeler ese cruento ataque, pero que perdieron la vida, y desde ese día sus familias tampoco tienen ninguna noticia. Una mamá que pide respuestas por un hijo desaparecido hace 20 años. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche. Continuamos con La Noche. Es incierta la suerte de 120 policías que se enfrentaron durante más de 5 horas al frente primero de las FARC. La barbarie del accionar criminal de las FARC aterrorizó a todo un país. La estación de policía, las torres de Telecom y la pista de aterrizaje se encuentra minada. La noticia sorprendió al mundo aquel fatídico 1 de noviembre de 1998. La cruenta toma terrorista Mitú, capital del departamento de Vaupés, dejó un saldo de 43 personas fallecidas y 61 uniformados secuestrados. Parte de los policías fueron liberados años después. Otros, como el general Luis Erlindo Mendieta, fueron rescatados tras 12 años de secuestro, y el subintendente John Frank Pinchao logró fugarse de sus captores en 2007. Gracias, compañeros. Pero de ese masivo plagio nunca regresó el policía Luis Hernando Peña Bonilla. De él, Colombia solo conoció el relato de que había sido fusilado por las FARC. Y había un compañero de nosotros, el intendente Hernando Peña Bonilla, tenía problemas psicológicos y pues le pareció fácil a Martín Sombra y al Mono Joita la orden de fusilarlo. El subintendente Peña, que lo encontré desde un comienzo en estado de locura, dada la tortura que le estaban haciendo, lo terminan asesinando, pero de la manera más baja, sacarlo del campamento y fusilarlo por fuera, y después decirnos que se trataba de un intento de fuga. La familia de Peña Bonilla, 20 años después, sigue exigiendo la verdad y que los restos del uniformado sean entregados. Cumplimos 20 años del secuestro y 16 años que no sabemos absolutamente nada de qué pasó con él. El atroz ataque a Mitú dejó otro capítulo para la historia igual de doloroso que los secuestros. El capítulo que aún no llega a su página final, el de los desaparecidos. Como resultado final vemos la destrucción del comando, la incineración, la destrucción de muchos de nuestros compañeros policías allí, que incluso hoy en día figuran como desaparecidos. Tenemos el caso de 5 compañeros que no fueron identificados y que seguramente los enterraron en una fosa común, y hasta el momento se está insistiendo para que ojalá se logren identificar alguna parte de sus restos y se le entregue a los seres queridos. Entre los uniformados desaparecidos en la toma terrorista y que se presumen como muertos están Hernán Darío Dinas Peña. Para la época tenía 19 años de edad y cumplía 9 meses en la policía. De su paradero, de sus restos, nada se sabe. La familia continúa esperando alguna respuesta de las FARC, como la esperan en los hogares de Freddy Ortiz Herrera, Raúl Hernán Osorio Ochoa y Freddy Figueredo Piñeros. Todos ellos habrían sido calcinados por las explosiones de los cilindros bomba lanzados por las FARC aquella madrugada del 1 de noviembre de 1998. Y vamos inmediatamente a Villavicencio, Colombia, con Estela Peña. Ella es la mamá del patrullero de la policía, Hernán Darío
Dinas Peña, quien está desaparecido desde hace 20 años, exactamente el día de la toma de Mitú, el 1 de noviembre de 1998. Señora, bienvenida al programa La Noche, señora Celita. Es un gusto para nosotros tenerla aquí, hoy en este espacio periodístico. Muy buenas noches. Señora Cela, me gustaría que usted le relatara a nuestros televidentes lo que pasó hace 20 años, en ese momento en el que usted habló por última vez con ese hijo. ¿Qué le dijo ese patrullero horas antes de esta cruenta toma terrorista que ejecutaron las FARC? Me dijo que me cuidara mucho y que si algo le pasaba a él, que yo lo cobrara al gobierno, que el gobierno tenía que darme una indemnización, una pensión, hasta que yo muriera. Señora Estela, y cuando usted habló con él, ¿qué le dijo? ¿Estaba asustado? ¿Tenía algo de temor? La veo llorando en este momento, como muy seguramente sufren muchas familias que no tienen ninguna noticia. No. ¿Él tenía algún temor? Él no le daba miedo de nada. Doña Celita, todo nuestro apoyo y todo nuestro cariño a usted como mamá, porque ha sido algo muy duro por lo que usted ha tenido que pasar. ¿Qué ha sido lo más difícil en estos 20 años que usted ha tenido que enfrentar en silencio? Todo, no tenerlo a él, eso es lo más difícil para mí. Señora Cela, ¿usted ha buscado respuestas? Pues sí, pero a toda hora no le dan a uno respuesta de nada. ¿Qué le han dicho de lo que pudo haber sucedido con el patrullero Darío Dinas Peña? Que él quedó calcinado y de ello no se encontró nada. Los compañeros de él, inclusive el general Mendieta... Nada. Los cilindros hicieron un cráter y se desapareció todo. Los compañeros de él, le preguntaba, señora Celita, inclusive el general Mendieta, que también estuvo secuestrado durante muchos años, ¿en algún momento le dijeron algo? ¿Usted también creyó quizás que su hijo estaba secuestrado, igual que Jonfran Pinchado y el resto de policías? Claro, nosotros sí, al principio sí, nosotros creíamos que él estaba secuestrado. Señora Celita, Sino que el coronel Mendieta mandó un mensaje y nosotros fuimos a la Defensoría del Pueblo en Bogotá y allá fue donde nos dijeron que él no estaba secuestrado, que él no estaba con ellos. Señora Cela, esos primeros años usted no estaba sola. Usted hace parte de esas 5 mamás que hacen parte de ese grupo que le piden al Estado, le piden a las FARC que les diga qué pasó con sus hijos. Sí, señor. ¿Cómo fueron esos primeros días? Pues nosotros estuvimos en San Vicente del Caguán, fuimos 2 veces. Dos veces a San Vicente del Caguán. A hablar con toda esa guerrilla por allá, a ver si nos decían algo. Decían que ellos no lo tenían. Que fuéramos y lo cobráramos al gobierno, que ellos no lo tenían. Eso? ¿Y cómo era el tratamiento a ustedes, a esas mamás que le daban estos guerrilleros en San Vicente de Caguán cuando ustedes legítimamente iban a preguntarles por el paradero de sus hijos? Nos trataban bien, sí, nos trataban bien. Nunca nos trataron mal. Doña Celas, yo tengo entendido que usted el pasado mes de septiembre tuvo una diligencia en la que le dieron noticias de su hijo. Me gustaría que nos narrara exactamente qué le dijeron a usted y a estas otras 4 mamás en esta diligencia. Pues allá nosotros expusimos el caso, las 5 mamases. Y entonces ahí fue cuando nos dijeron que los hijos de nosotros no eran desaparecidos, eran calcinados, que estaban calcinados y que no había quedado nada. Y ahí ya paré de contar. Doña Estela, 20 años después, ¿usted ya enterró los restos mortales de su hijo? ¿Ya se los entregaron? No, a nosotros nunca nos dieron nada, ni una uña siquiera. Señora Estela, ¿qué le dice usted hoy a los guerrilleros de las FARC
que 20 años después ya no están en armas, incluso algunos de ellos están hoy en el Congreso de la República, luego de la firma de un acuerdo de paz. ¿Qué decirle a ellos? Pues que no sean tan desalmados, que por qué le hacen eso con el pueblo, con nosotros. Señora Estela, tengo entendido que usted mañana va a estar, como lo va a estar Elsa Peña Bonilla, en la ciudad de Mitú, en la capital del departamento de Vaupés. ¿Qué espera usted de esta ceremonia? ¿Por qué regresar a este lugar en el que hay tantos recuerdos, hay tantos dolores y donde se va a erigir un monumento en homenaje a su hijo? Pues voy a conocer dónde murió mi hijo y ponerle al menos un arreglo floral donde haya caído. Y a estar allá, ir a ver en qué sitio fue que los cilindros los acabaron, que dicen que los acabaron los cilindros. Señora Estelita, toda la solidaridad de parte de este equipo periodístico, de parte de nuestra directora Claudia Gurizati. Han sido 20 años en los que el programa La Noche ha estado siguiendo de cerca no solamente lo que sucedió ese día, sino también acompañando a víctimas como usted, doña Estela. Estoy seguro que muchas personas no la conocen, no sabían de su caso. Es una mamá que lleva 20 años esperando que le entreguen los restos mortales de su hijo. Hasta el día de hoy no ha logrado darle esa sepultura que ella le quiere dar a ese pequeño de 19 años, a ese joven que entregó la vida hace 20 años y fue asesinado por las FARC. Doña Estela Peña, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, igualmente. Elsa, ahí se escuchaba a doña Estela, usted también mañana va a estar allá en Mitú. ¿Ha ido antes? ¿Es la primera vez que va a ir al sitio donde secuestraron a su hermano hace 20 años? Es la primera vez que voy. ¿Y qué espera de esta visita que va a realizar? Yo creo que es necesario hacerla. No sé con qué me voy a encontrar. No sé mi reacción. Seguramente va a ser muy dolorosa. César Augusto Lazo, sargento, usted que me acompaña de la ciudad de Villavicencio, ¿usted ha vuelto a Mitú en estos 20 años? Sí, tuve la oportunidad hace un mes de ir, de volver a Mitú y mirar toda la transformación que ha tenido. Y ansioso para mañana regresar, pero ya con todo un grupo mayor de compañeros que estuvimos en condición de secuestrado y que estuvimos el 1 de noviembre repeliendo el ataque demencial de los terroristas de la FARC. Sargento, 20 años después, usted sabe que la historia ha cambiado y en ese momento incluso algunos de los que fueron condenados por la justicia ordinaria, por la cruenta toma de Mitú, tras un acuerdo de paz, los responsables, algunos de ellos están en el Congreso de la República. Ha cambiado mucho la historia en estos 20 años. ¿Cuál cree usted que es el mensaje que debe quedar esta noche, 20 años después de la toma de Mitú, teniendo en cuenta lo que está pasando en este momento en el país? Que se les dé también a las víctimas de fuerza pública y civiles la oportunidad de ocupar un puesto, una curul en el Senado, en la Cámara, que tengan también voz, que sean escuchados y tenga una representación todo este 8 millones de víctimas que ha causado este conflicto durante más de 60 años. Nosotros tenemos, creo que una posición ganada, no por todo lo que hemos sufrido, sino por ser ciudadanos que hemos servido a nuestro país. Es increíble que 5 personas que han causado tanto daño, que aún no han dicho la verdad, estén representando un puesto en el Senado o en el Congreso. Y las víctimas que han sufrido tantos años, que han sufrido tanto dolor, que aún siguen sufriendo, no tengan alguien quien hable por ellos en el Senado, y que es donde dentro de una democracia, desde la política concebida como tal, pueden expresar y pueden manifestar sus deseos, sus necesidades, y creo que es este momento
donde se nos escuche y donde se nos dé la oportunidad de ocupar unos cargos en el Congreso. Sí. Mi solidaridad con la señora Estela Dinas, con todos los otros familiares de los compañeros que aún no aparecen sus restos, y con Elsa Peña, la hermana, tenemos ese compromiso moral de muy pronto tener una respuesta de la FARC y poder encontrar los restos de su ser querido. Sargento, para finalizar, antes de despedirlo, quiero hacerle una última pregunta. 20 años después, ¿usted cree que valió la pena haber estado en ese lugar? ¿Valió la pena haber arriesgado su vida hace 20 años cuando usted decidió cumplir esa orden, cuando lo enviaron a la estación de Mitú en el departamento de Vaupés? Fueron 13 años de mucho dolor, de mucha incertidumbre, pero mi anhelo siempre había sido ser policía, había sido vestir el uniforme y poder servir a mi patria y a mi sociedad, a mi comunidad. No me arrepiento de haber tomado esa decisión, no me arrepiento de haber vestido el uniforme por más de 30 años que servía a la institución y a mi país, dentro de la legalidad, dentro del servicio a la comunidad. Si volviese a nacer, volvería a ser policía. Y agradecerle a Dios por la oportunidad que me dio de vestir el uniforme, de servir a mi patria y de tenerme aún con vida, disfrutando ahora de mis hijos, de mi esposa, de mi madre. A mi padre no lo volví a ver, falleció durante el secuestro. Y el compromiso constante de servir a mi país, de servir a las víctimas, y desde una fundación de la cual soy voluntario, que se llama Ágape, estamos realizando actividades de perdón y de reconciliación y de buscar oportunidades de salir adelante. Sí. Pues, sargento, lo que sucedió ya pasó, ahora necesitamos es construir un futuro mejor para nuestro país. Pues, sargento, le agradecemos a usted mucho que nos haya acompañado. Es César Augusto Lazo. Hace 20 años estuvo en esa cruenta toma de Mitú, luego lo secuestraron las FARC durante 13 años y hoy ha entregado este testimonio 20 años después en el programa La Noche. Sargento Lazo, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad. Vamos a una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche. Continuamos con La Noche. Continuamos con Elsa Peña Bonilla, ella es víctima de las FARC, hermana del intendente, del policía, Luis Hernando Peña Bonilla, secuestrado por las FARC en la toma de Mitú hace exactamente 20 años. El 1 de noviembre de 1998. Elsa, para finalizar, ¿qué decirle a los victimarios hoy al cumplirse estos 20 años, 2 décadas sin saber nada de ese hermano? ¿Qué decirles? Que hoy están en el Congreso, hoy son un partido político. Es una gran oportunidad para ellos, para ayudar a todas las víctimas, para nosotros contar con la ayuda de ellos como partido, como parte del Estado. Yo lo veo como una oportunidad que ellos nos puedan ayudar a recuperar a mi hermano. ¿Alguna vez usted les ha preguntado personalmente a ellos, César? Con algunas personas he hablado. ¿Y qué le responden, Elsa? Que los rumores fue que él sí murió, pero nada con certeza, ¿sí? Todo son rumores al interior del contexto que se vivía en ese momento. ¿Qué siente al saber que ellos podrían sacarla a usted de esa incertidumbre, a la familia, a los papás? Y lo que han recibido hasta el día de hoy es un silencio total. El acuerdo de paz se firmó ya hace varios meses y hasta el día de hoy ninguna respuesta.
Sí, es bastante doloroso, pero insisto, lo veo como una oportunidad. Veo como una oportunidad que este caso hoy en día esté en la JEP para tener un acercamiento a ellos y ellos con nosotros y nos cuenten, nos digan la verdad y nos ayuden a recuperarlo. Yo creo que la unión hace la fuerza y quién más que en manos de ellos está lograr recuperar su cuerpo. Quién más que el Estado y la Fiscalía, las FARC como partido. Qué mejor que ellos. Son los únicos. Finalmente, Elsa, ¿qué representaría para su familia el momento en el que reciban esos restos mortales? Muchas cosas. Tendríamos un lugar donde, no sé, o sea, no sé cómo explicar lo que se sentiría en ese momento, pero es un encontrón de emociones, porque no está él como se fue, vivo, sino van a ser unos restos, pero sería una ayuda para cerrar un ciclo, para hacer un funeral, hacer algo simbólico, despedirlo como él merece. No dejarlo en la selva perdido como ahora está. Un ciclo que esperan cerrar ustedes hace 20 años y que no lo han podido cerrar porque no han recibido esa verdad por parte de los victimarios. Elsa Peña, los micrófonos y las cámaras del programa La Noche siempre van a estar abiertos para su familia hasta el día en el que usted reciba esa respuesta que vino a pedir hoy aquí en el programa La Noche. Muchas gracias por habernos acompañado, Elsa. Muchas gracias, Jefferson, a usted, a todo el equipo, a César, a todas las personas que de una u otra forma nos han acompañado todo este recorrido de 20 años. Todos nuestros televidentes los invitamos a que envíen sus comentarios. Hemos llegado a la parte final de este programa La Noche. Lo pueden hacer a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. La Noche seguirá encendiendo las luces siempre para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.